Ya. Hoy básicamente venimos, ¿cierto?, de esta herramienta Vadim, de darle un pequeño barrido como a cómo se van llenando las celdillas de información, ¿cierto?, para hacer tener este criterio de lo que está pasando en nuestros terrenos. Claro. Desde lo que el terreno dice, su historia, ¿cierto?, su dinámica, y luego tenemos que darle una vuelta a lo que, como a la meta predial, o lo que cada quien necesita del terreno. ¿Cuál es la idea familiar, la idea? Eso que muchas veces está ahí en abstracto, tratar de ponerlo en palabras, de ponerlo en objetivos claros e ir jerarquizando, dándole como un cierto orden, porque a partir de ahí, de esta claridad, ¿cierto? Eh, Hay solapada a lo que el terreno está tratando de hacer, es que vamos a lograr un proyecto maduro, ¿cierto? Mucha gente se levanta en el día a día y ni siquiera tiene idea que se levanta. O sea, yo fui al colegio porque había que estudiar. Me casé porque todos se estaban casando, mis amigos se casaron. ¿Me entiendes? Tu trabajo y por la inercia, como por el rat race, como le llaman, como carrera a los ratones, como todo sigue la tendencia, pero no nos preguntamos por qué, para qué, qué sentido tiene todo esto. Entonces es muy común esa pregunta como de, no, yo quiero un campo para, no sé, para producir. ¿Qué vas a producir? Como esta historia clásica del indígena americano, que estaba bajo un árbol cuidando sus chanchos. Y llega un empresario, ¿cierto? Y le dice, oye, ¿y tú pasas qué él estudia aquí? No, yo estoy cuidando a mi chancho. Sí, pero el chancho se cuida solo. No, no, si yo cuido al chancho. ¿Pero de qué lo cuidas? Si aquí no hay nada, no hay ni siquiera lobos en el territorio. No, yo cuido al chancho. Entonces le pregunta, ¿y por qué no mejor vendes tu chancho y te compras una ovejita? O parte por conejos. Cómprate unos conejos que son más baratos y vas a tener rápidamente conejos, los conejos se reproducen muy rápido. Claro. Con esa plata te compras un corderito, empiezas teniendo corderitos, corderito tiene más corderitos, con eso te compras chanchos, si te gustan tanto, y inicias tu proyecto de chanchos. Entonces tienes tu chanchera, en el futuro vas a tener camiones, maquinaria, y, y el indígena le pregunta, ¿y para qué? No, que cuando tengas un capital vas a poder eh, disfrutar del capital. Pero ¿y para qué? Eh, para que tengas tiempo libre, para que hagas algo con tu vida. Pero ¿y por qué cree que estoy cuidando aquí el chancho? Esa fue como la respuesta. Pero Claro. no necesito darle la vuelta larga. Pues, entonces muchas veces seguimos la tendencia, sobre todo si nos formamos como nos deformamos. Tratamos de seguir lo que la tele dice, que nos propone como ciudadanos responsables y todo el asunto. Y gran parte de la revolución chilena es porque nos dimos cuenta de que no es así. Esa Claro. época de júbilo, ¿cierto? De llegar a la vejez disfrutando, no existe. Entonces, cuando preguntas, ¿y tú qué vas a hacer con tu campo? ¿Por qué quieres comprar un campo? O sea, para veranear. Bueno, pero si arriendas una casa cada año durante los próximos 20 años, te va a salir mucho más barato que comprarte un terreno y construir una casa y tenerla y usarla solo un mes al año, no sé, y tener cuidador y todo, y la mantención. Mm. Es que no lo había visto. O no sé, o muchas veces tenemos este esquema ingenuo en la mente de que, como decían en la época de la dictadura, como los economistas, yo tenía un pollito y el pollito, ¿me entiendes? Entonces, ¿conoces la historia, no? Del pollito y el huevito. Eh,
como parecía la del chancho. Parecida a la del chancho y al final un empresario exitoso y todo. Pero ¿para qué? Entonces, si nos preguntamos para qué, ya comienza a nacer la meta predial, ¿cierto? Claro. Recomiendo la metodología que hace este hombre, no sé si han escuchado, si lograron ver su presentación como Tormenta Perfecta de Holistic Management. Él se llama Alan Savory, del Instituto Savory. Él creó manejo holístico de ganado. Entonces es bien ingeniero el hombre, tiene casi súper pauteado como el paso a paso que deberíamos seguir para preguntarnos por qué estamos tratando de hacer lo que queremos hacer. Y muchas veces el territorio te dice toda su dinámica que va hacia un lado y uno quiere ir en sentido contrario. Entonces, como cuando hablábamos de sucesiones, de usar la pizarra para eso, tenemos la roca madre, ¿cierto? Y si tuviéramos un punto quieto aquí, colocamos una estaca, ¿cierto? Una estaca que no se mueve y está de referente. Entonces tenemos la roca madre, llegan las primeras plantas, hacen, son duras, con espinas, capturan un poquito, bueno, el sol, cada elemento es súper grotesco, porque está todo descubierto, el sol, el viento, todo es muy fuerte, la lluvia es dramática, porque no hay refugio, no hay nada. El día es muy caliente, la noche es muy helada. Entonces, estas pequeñas plantitas empiezan a darle sucesiones a las un poco más grandes y hasta que forman un techito y crean un ecosistema maduro, ¿cierto? Con su canopy, y llegan animales. Y vivir aquí ya es un placer. Si hay tormenta, estás refugiado, ¿cierto? Estos árboles que elevan agua, se forman arroyuelos, que se mantienen el año entero, hay vertientes. Entonces comienzan a haber ciclos y ensambles biológicos que se ayudan uno al otro, ¿cierto? Y aquí es un placer vivir, aquí está la fiesta, todo pasando. Pero por alguna razón comenzamos a creer que había que ir en la otra dirección, hacia acá. Y cuando se colonizaron la mayoría de los territorios, estos grandes bosques y vergeles, no los supimos entender. De hecho, la evolución de la agricultura nos lleva a que recién nos estamos dando cuenta de que los antiguos mayas, ¿cierto? Gran parte de su selva, como hay cerca de los vestigios de su civilización, habían sido manejadas. Entonces, en Hawái, por ejemplo, eh, hay modelos como, a ver, esto sería como agroforestería análoga, natural, nativa, no sé, endémica. Tiene un montón de maneras en las que podemos tratar de definirla porque es tan amplia que no nos cae en el concepto, ¿me entiendes? Entonces, es tan natural que cuando llegaron los colonizadores no lograron verlo. Para ellos era un matorral sucio. Y muchos se preguntan, o sea, como tenían como respuesta a la desaparición de grandes culturas del pasado en América, y a que murieron de hambre porque no tenían comida, porque nadie pilló huertos ni vestigios de huertos. Pero es que la manera de hacer huertos era distinta, era mucho más así. Entonces, con este criterio como de huerto boscoso, ¿cierto? Bosque integral de cultivo de alimentos, casi autosuficiente. Comenzamos a darnos cuenta que eso es como lo que el territorio está tratando de hacer. Y si nos sumamos a esa inercia, a esa fuerza, y entendemos los distintos sectores que están habiendo, ¿cierto? Las características de cada quien, si el terreno hace así y hay un lugar húmedo aquí abajo, es muy favorable cultivar ese tipo de especies que tienen que ver con el tejido celular de contener agua, ¿cierto? Y hacerlo a disposición para el resto de las especies. Entonces, al descubrir eso, volvemos a redescubrirnos. Pero tuvimos que pasar un camino largo, como de wow, desde que nuestra especie empezó a ser sedentaria, ¿cierto? Descubrió que haciendo agricultura de cierta manera, labrando el suelo, transportando semillas, guardándolas, mejorándolas, ¿cierto? Mediante selección,
y hasta pasamos por, bueno, el uso de animales, implementar la fuerza, el manejo de suelo, luego la era industrial aplicada al suelo, la era química aplicada al suelo, y nos dimos cuenta de que en realidad estábamos caminando hacia el sentido contrario. La naturaleza trata de ir hacia acá y cada vez ser más próspera y benéfica para todos. Nosotros estuvimos llegando hasta acá. En este sentido, descubrimos grandes bosques, los talamos, los hacemos praderas, ¿cierto? Luego ponemos, cuando ya no nos da el cultivo, que esto es parte de la síntesis de la historia chilena completa, cuando ya el suelo no nos da y por cada saco de trigo cosechamos medio, le metemos animales, los animales siguen avanzando hacia el bosque y aquí abajo viene el desierto detrás, se empieza a perder el agua, ¿cierto? Pero ya como tenemos cubierto de casas y pavimento y la línea como de abastecimiento de comida viene, ya no está aquí, ahora viene acá, se me cae la pizarra, viene en mi hombro, ¿cierto? Estoy, de hecho, en un país tercermundista cultivando y las traigo acá. Entonces como que ya no se nota. Pero ese modelo de desarrollo va en el sentido opuesto a lo que la evolución de cada especie está tratando de hacer. Y al descubrir que nuestros abuelos, ¿cierto?, hacían este otro tipo de cultivo, que era más ligado a las sucesiones naturales, y de hecho, este tipo de cultivo, no sé, como la chinampa mexicana, por ejemplo, o la ley centroamericana, eh, multiplica la diversidad dentro de un territorio y lo hace súper estable. De hecho, restaura un territorio. Podemos llegar a ese lugar y con solo manejo hidrológico cambiar el paisaje y lograr inmediatamente diversificar la cantidad de especies y trabajar por asociaciones y roles. Y tiene, si yo lo evalúo desde un criterio técnico, wow, eso es una joya, es no sé cómo llamarle, un estado evolutivo tan grande y técnico tan completo que no me cae en el diccionario. La única manera que tengo de describirla es mediante varios conceptos que simbolicen uno que es mayor, que es holístico, ¿cierto? Que nos libera y nos hace, así como las historias bíblicas que nos decían, nos enseñaban de los tiempos en los que casi me llega esta imagen de niño cuando en la iglesia del barrio mostraban esta fotito como del hombre, bueno, con camisita y corbata, pero al lado del león y el paraíso, ¿me entiendes? Como, de hecho, el Jacques Cousteau hizo unos levantamientos, hizo unos estudios donde se dio cuenta que cuando había tal abundancia de alimentos, los depredadores no se comportan como depredadores, como no son agresivos. Entonces, si los leones tienen una cantidad tan grande de alimentos, no van a atacarte porque no hay necesidad de... de hecho, la competencia es como lo que lleva a que nos andemos jodiendo los unos con los otros por la escasez de recursos. De hecho, si existiera agua en abundancia, agua limpia, ¿cierto? Si tuviéramos sistemas de manejo sanitarios que no son eh, uso el agua y le tiro la mierda de la casa para que el vecino no la pueda ocupar, ¿cierto? Si tuviéramos sistemas de manejo sanitario de respeto al agua, como existe en algunas ciudades en Japón, por ejemplo, donde nadie puede contaminar agua, y son ciudades hídricas, tú estás ahí, estás lleno de peces alrededor, y de hecho parte del atractivo turístico es ir a alimentar los peces. Y si quieres pescar tu cena, ahí mismo tomas una caña y la llevas a un restaurante donde te lo cocinan. Y es así, es como el plus turístico que tiene ese territorio. Hay otras ciudades donde en vez de calles tienen ríos en Europa. Entonces, si fuera así, nadie tendría que pagar por agua embotellada. Es ridículo, ¿me entiendes? Es la misma, el mismo ejemplo de los diamantes, cuando descubren muchos, esconden unos pocos, porque el diamante, el valor que tiene es que es escaso.
si abundara por todos lados ya se devalúa. Entonces, Jack Fresco quizás ya murió, bueno, era de cerca de Florida, aquí en los Estados Unidos. Y si han visto el documental Sense8, él aparece al final proponiendo un modelo de sociedad en donde, en vez de basarse en la escasez, ¿cierto? La escasez es fácil de monopolizar. Si escasea el agua en Chile, si es fácil monopolizar y comercializar. Como el señor Nestlé dice, el agua debiera ser bien comercializable. Entonces, nuestra economía se basa en eso. Sí, pero este hombre, este arquitecto propone basarla en la abundancia de recursos. Las calles debieran estar completas de huertos, paisajeo productivo, urbano, donde los niños cuando van al colegio pueden comer una fruta en el camino, y está ahí limpia, sana, puedes confiar en ella. Y es altamente productivo el territorio. Y se composta y con el terreno, con el compost se devuelve a las casas desde el municipio y cada quien tiene sus asuntos. Como aquí estoy bien involucrado con el tema como de las huertas Victoria, que fue la manera como Europa y los Estados Unidos, la población, no los gobiernos guerrilleros, la población se autoabasteció. Y de manera, y con huertos familiares, con horticultura, no agricultura, que es más grande, ¿cierto? Tuvimos que pasar por todo ese camino gigante para darnos cuenta que hacia acá es donde la libertad humana y todas nuestras bondades de compartir, ¿cierto? Incluso los depredadores se vuelven amorosos, ¿cierto? Y este mismo señor, el Alan Savory, descubrió el rol del depredador dentro del ecosistema. Entonces, en este video que recomiendo mucho de él, que se llama Manejo Holístico de Ganado, ¿ya? Bueno, en español, él cuenta que se dieron cuenta del efecto manada y de cómo cuando los animales están en estado silvestre, el impacto que producen a la pradera es restaurativa, es benéfica, es el ciclo natural. La pradera es una, no sé cómo llamarle, una industria, una bioindustria capturadora de carbono que genera suelo constantemente, mucho más rápido que los árboles, ¿cierto? Los árboles, el pasto, como su estructura, sus caminos, ¿cierto? Si dibujáramos un pasto, sus caminos son rectos. Entonces, cada vez que el pasto en el día está haciendo fotosíntesis, en la noche ya está fijando nutrientes al suelo porque sus carreteras son rectas. Le pasa eso a las bananas, igual, creo que son un pasto igual. Pero si lo comparas con un árbol, mientras más complejo sea el árbol, sus carreteras son mucho más, tienen más bifurcaciones y más procesos. Bueno, todo esto depende de los microorganismos que hacen simbiosis aquí abajo, por eso igual es importante recordarlo. Entonces, si tenemos un árbol puesto en el mall dentro de una maceta, no va a trabajar de la misma manera que trabaja un árbol en estado silvestre, ¿sí? Pero si tenemos un árbol en un territorio donde su equilibrio ecosistémico fue roto por constante manejo agrícola o animal, entonces tampoco va a funcionar de la misma manera. Pero en términos generales, el pasto trabaja mucho más rápido que un árbol, logra fijar mucho más carbono. De hecho, de ahí viene el concepto que le llaman carbon farming, como granjas de carbono, donde tu capital económico está en el suelo. La mayoría de las granjas son menos productivas que como eran ayer y dependen más de insumos agrícolas externos para ser productivas. Pero el tipo de insumo que se está usando por lo general es químico y son sales. Esas sales queman estos microorganismos más aún. Si no me creen, pónganle superfosfato triple a una lombriz encima y vean cómo se retuerce.
Entonces, básicamente, queman los trabajadores que van a restaurar tu suelo y volverlo productivo y hacerlo crecer, ¿cierto? Así. Entonces, al trabajar con arado, con maquinaria pesada al suelo, se crea un efecto que le llaman pie de arado, que donde el arado no rompe, por ejemplo aquí, se va a formar una capita, se decanta el material, ¿cierto? Y lo que es más pequeño se va al fondo, pero se va al fondo hasta donde no puede penetrar más, que es la parte donde pasó el arado, y forma una capita impermeable. Pero a la vez sucede de que las gotitas de lluvia van a elevar partículas del mismo suelo desnudo, ¿cierto? Durante el tiempo en el que está sin cobertura, y las partículas caen. Lo que cae primero es lo más pesado, va a ser la arena, después va a caer el limo y al final va a caer la arcilla, que es más fina, vuela más alto. Entonces esa arcilla crea una capita aquí que impermeabiliza. Y esa impermeabilidad, si este terreno tuviese una pendiente sobre todo así, va a hacer que el agua lluvia se deslice y haya menos infiltración. Al haber menos infiltración hay muerte de la materia orgánica aquí, se va incrementando esta capa impermeable, se crean cárcavas, se crea erosión que lava el suelo y empieza ya a penetrar el suelo y escarbar, a hacer caminos. De la región de donde somos, si van a los cerros, aunque sean casi intocados, eh, gran parte tienen grandes signos de erosión de impermeabilización como del bosque bajo. Hay árboles chicos que los veranos últimos se han estado deshidratando porque no alcanzan, cuando pasa esto, no alcanza a haber infiltración de agua. Y al no haber infiltración de agua, las raíces, aunque traten de buscar, llega un punto en el que tú haces hoyos. Yo he hecho hoyos como casi de 1,5 metros y en lugares supuestamente no tocados por la gente, y, y hay polvo, ¿no? Eso es sumamente preocupante. Sobre todo en lugares inclinados hay polvo, ¿no? Y eso, claro, pasa. Nuestro territorio pasó por talas de árboles súper radicales, donde se llevaron la mejor genética del bosque. Y luego de eso tuvieron un gran sobrepastoreo y pasó también que para sacar la madera en ese tiempo, cuando no habían tractores que pudieran llegar a esa zona, hacían una zanja, la tiraban con bueyes y sobre todo si había un estero cerca podías desviarlo y tirar como por el barro, deslizar la madera. Y esta debió haber sido entretenido haber visto esos troncos bajando los cerros. Pero claro, lo que pasa es que luego el ciclo hidrológico del cerro se rompe directamente. Si el cerro está ahí, ¿cierto? El otro cerro estaba aquí y naturalmente las aguas corrían así y bajaban así. Si tú le empiezas a tirar durmiente del cerro abajo así, toda esta agua que debía supuestamente bajar así y juntarse aquí en el valle donde está la vegetación que evolucionó para eso, bueno, tú le haces un bypass y todo el agua que bajaba aquí se va a ir por tu surco, por esa canal, ¿cierto? Y se va a ir rápidamente porque no tiene nada que le haga resistencia, nada que la vaya frenando. Entonces aquí en estos canales llenos de roca, ¿cierto? Llenos donde la roca, el agua la va puliendo con los años, pero nunca sigue socavando. Y está lleno de raíces y quilas y vegetación, entonces el avance como del agua es mucho más lento. Y cada vez que llueve va a venir no quiero decir oleada, sino que un gotario de agüita bajando desde los bosques con colchón, ¿cierto?, de tierra de hoja, y lentamente dosificando en los pequeños arroyuelos, y se va juntando con los más grandes y haciendo los más grandes, hasta llegar al océano. Pero si yo corto ese ciclo y bajo el agua rápidamente, y sobre todo si tengo mis casas aquí,
Aquí estaba la aldea. Voy a dibujarlo más claro para que se entienda. Pero creo que ya saben a lo que voy. Si tengo mi campamento aquí y se genera este efecto, lo más probable es que pronto voy a tener una ola de barro llevándose las casas. Es sumamente triste que seamos tan estúpidos, pero si ven la historia de casi la mayoría de los territorios, hay un montón de desastres socionaturales donde pasó un aluvión gigante y se llevó el pueblo porque la gente deforestó todos los cerros. Y es obvio, es como tan... No sé, si yo le pregunto a mi hijo chico, yo creo que sabe, pero ahora ya que haya sucedido las primeras veces está bien, ya no teníamos idea. La ambición por madera era más grande. Pero ¿en dónde vas? Hasta hace pocos años, bueno, el año pasado, en el sur de Chile hubo aluvión gigante que se llevó un pueblito bien al sur. No recuerdo si fue hace un año o un poquito más, pero pasa constantemente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no? Ahí quizás hay algo que deberíamos preguntarnos. Eh, ¿Cómo se rompe esa tendencia, cierto? Y volvemos al dibujo inicial. Suelo, roca madre, plantas colonizadoras, pequeños arbustos, árboles secundarios, no sé, climas. Y empezamos a hacer crecer el suelo y luego todas las tecnologías de diseño hidrológico, ¿cierto? Pilán, granjas de carbono, permacultura. Y esa es la línea en la que el planeta está tratando de ir. Así, en grande, en pocas palabras, ¿cierto? ¿En qué línea estoy tratando de ir yo? Y ahí viene el asunto de la meta previa, ¿cierto? El por qué me levanto cada día. Porque estoy tratando de hacer ese caso estudio que tienen en el inscrito. ¿Para qué? Entonces, esta charla está dividida en dos tiempos por lo del asunto del Zoom y me gustaría escuchar y ver si tienen por ahí y quieren compartir el tema de sus mapas bases, el, lo que vimos luego bueno, el análisis de sectores, si alguien tiene algo para compartir que haya descubierto. Sobre todo me interesa saber lo que hayan pasado a mapa, a papel, a computador, ¿cierto? Y luego la zonificación, que ya la zonificación es la manera de organización del terreno que ya están proponiendo, que surge luego del análisis de sectores, ¿cierto? ¿Están claros con eso? Análisis de sectores y zonificación. Si no, lo repasamos rápidamente, pero necesito que ahora me vayan contando. Yo voy a prestar atención. Y no, tenemos delay en la conversación. ¿Quién falta? Néstor, tú que estabas desde el principio, eh, ¿qué has descubierto en tu propio proyecto? Em, Estuve trabajando en el mapa del campo entero de este proyecto comunitario que te había comentado y estuvimos trabajando con el Nacho y, y salieron varias ideas. Yo creo que el Nacho igual nos va a contar un poco más, que él se enfocó en el análisis de sectores respecto a cantidad de horas de luz y otras variables. Ujú. Y la verdad que yo me enfoqué un poco más una área más pequeña del paño grande,
que es el área comunitaria, que es donde está una quinta que había que hay que recuperar, donde está el lugar comunitario y donde está el baño seco y donde está una chacra que ahí estoy proponiendo sectores en función de la cantidad de horas de luz y de otras variables. Entonces me enfoqué un poco más, le hice un zoom a mi caso de estudio. ¿Tienes una eh, propuesta visual? Tengo una propuesta, comparto pantalla. Sí, por favor. Así nos queda más en la retina, más que en el imaginativo. Sí, Me dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. revisarla. Ahora, Ahora, ahora sí. ¿Lo ven? sí. Ya. Entonces acá tengo mi carpetita ordenadita. Este sector es este sector, para que se ubiquen. Ajá, ¿Sí? sí. Este es el camino que va a Liquiñe. Y en rojo el camino que es una huella, pero que igual se puede subir en verano. Ahora en invierno no, porque nace agua en el mismo camino. Ajá. Entonces ahí está el Vadim, está en la parte tierra. Tengo ¿cómo se llama? El polígono del terreno entero. Ujú. Le cargué el título de dominio. Ajá. En la parte fuego le cargué Reloj el solar. reloj solar. Así como foto nomás, no puedo hacerlo de otra forma. Ajá. A esta área que es el área común. Entonces voy a Ok. enfocarme en esa Ok, parte eso del es área como común. lo que importa más. Ya. Sí. Y claro, es esa parte. Y voy a descliquear todo y voy a ir mostrando lo que hasta ahora hay. Pues hasta ahora hay una casa antigua que yo creo que hay que ver lo que hacemos, si se deshace, si se ocupa la madera, para qué se ocupa. Ujú. Un fogón comunitario que se construyó en el verano y un baño seco. Ajá. Eh, Hay una quinta que está en este sector y hay un camino. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde lo dejé? No sé dónde lo dejé. Y bueno, en este sector que acabo de cliquear recién, ya, esa huellita que marco así es hacia donde está el agua, que es acá, y Ajá. como que divide un poco los sectores. Esto que está acá es la quinta, donde hay hartos frutales, hay manzanos, cerezos, todos bien crecidos y le falta harto manejo, y unos castaños también que son los que se ven acá. Estos son estos gigantes. Y la parte de acá, que es donde más llega sol, y que está más cerca de los lugares habitacionales, la idea es como, que sería como el área uno, como la parte de, ojalá, una huerta o algo que requiera más manejo. Y luego frutales en este lado de acá. Eh, Hasta ahora es en función de lo que he visto y de lo que hemos estado ahí. Ujú. em, Esa es un poco la propuesta que tengo hasta ahora. También fijándome, como te comentaba, en la parte del sol, que el norte está para acá arriba. Entonces, esta es la parte como que debería ir lo que tenga que ver con más productividad. Ajá. Y la, la pendiente del suelo cae hacia el norte, ¿cierto? Claro, aquí corre el agua y cae así. A ver cómo. Ahí. Cae, Voy a enfocarlo de otro lado para que se entienda tal vez mejor. ok, de ahí baja hacia las casas y de las casas Sí, hacia el estero. esto es así. ¿Se entiende ahí sí? Sí, Esta parte es la más baja y por acá, o sea, no es la más baja, pero por aquí, por este lado, va el estero. Este se entiende. deslinde es un estero. Ok, sí. Y claro, esta sería como le puse así como huerta en terrazas, porque me la imagino así como con desniveles y que ojalá aprovechar el mismo techo de acá, que es un zinc, para Ujú, regar en el verano, acumular agua lluvia y ujú. aprovechar esa misma pendiente para acá. Excelente.
lo mismo que acá nace el agua, ojalá con una bombita solar chica o con una bici bomba que estuve viendo por ahí, subir agua acá y tener agua para tirar para arriba esta área de la quinta que está bien botada, pero que se Ajá. puede hacer mucho, si todavía quedan hartos árboles que están ahí, están aclimatados ya con el tiempo. Y Sí, pregunta, dime. ¿esa quinta está productiva o ya está vieja, abandonada hace tiempo? Está vieja y abandonada hace tiempo y los manzanos de los ponte tú como 4 o 5 que hay como 2 desraizados ya, de los Ujú. cuales uno está muerto. Ajá, Y hay árboles, o sea, lo más productivo son los castaños, que están sí, gigantescos te creo. y que no paran de crecer y que siguen produciendo. Los Ajá, manzanos quiero ir se me pasó un poco la fecha, pero quiero ir lo antes posible a poder manejarlo, hacerle una poda ajá, y empezar así para, ojalá en 2, 4 años más, poder alcanzar la fruta con la mano, porque ahora tenéis que subirte una escalera de bombero para alcanzar la fruta. ajá, claro. Pero Tan pasa gigante. eso. La fruta sea chica igual. Sí, 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 sí. Pero hay, ¿Y, todavía hay fruta. y está bajo los castaños o no? Eh, sí, por ejemplo, estos son los castaños, estos que se ven acá grandes, y hay manzanos por aquí al medio, por aquí. Y hacia afuera. Sí, pero ¿Qué? igual los castaños les cubren harto sol. Ajá. Sí, Y bueno, que el castaño sería como el clímax, entonces ahí debajo no pueden haber especies que son como que requieren mucho sol. claro. Y hay que tratar de ir viendo eso. Y sobre el tema del riego, si se han mantenido solos todo este tiempo, quizás puedes hacer como estrategias de manejar como las curvas de nivel, ¿cierto? Claro. Hacerle, búscate CONAFOR, México, ¿Ya? Compañía Nacional Forestal México, y hay montones de manuales en videos cortitos como de 10 minutos de cómo frenar la erosión del suelo, esa peligrosa escorrentía, ¿cierto?, que nos lleva al tesoro del agua y a la vez nos lleva al tesoro de la tierra. Entonces, frenando la escorrentía se para la erosión también. Y se empiezan a alimentar los mantos acuíferos y empieza a haber más abundancia de carbono en el suelo. Se rompe como esa capa impermeable que se genera por el efecto que les contaba y del sobrepastoreo animal. Claro. Y, y es eso, es como con un asadón una persona en un día puede hacer un trabajo milagroso. Hacerle tazas a los árboles, usar donde hay fardos de paja o troncos que hubieran ahí y Bueno. para ir restaurando. Ujú. Y entonces más simple que pensar en un sistema de riego por el momento, porque como ya están los castaños grandes, como se ha mantenido todos estos años y porque no vas a poderle meter producción debajo, porque la misma hoja del castaño aniquila como la competencia, salvo la que se logra escapar un poquito o que, no sé, sean como alelopáticos con ellos, como Ujú. hay hongos sobre todo, y viven ahí bien debajo, pero lo demás no mucho, y hay que pensar como que eso sería como parte de un techo boscoso clímax, ¿cierto? Castaños aquí, y hay que ver qué pongo hacia el borde, ¿me entiendes? Árboles un poco más chicos y más chicos, pero no, nada ahí debajo, porque ahí ya eso es su templo, Ujú. ¿cierto? Quizá hay que ver qué otra actividad se puede hacer ahí, juegos para los niños, quizá limpiar ese espacio o usarlo para criar animales un tiempo que tengan ahí, ¿cierto? Algún refugio, pero no poner vueltas. Sobre tu proyecto, Néstor, bueno, sobre el proyecto de ustedes, Néstor, ¿tienes algo más que agregar? Em, yo creo que por el momento no. Ujú. Más que nada, agradecerte el tema de poder ver con tanta claridad que los castaños sí son como el clímax de sucesión en ese lado, Ajá, y que quizás la quinta en ese lado debería enfocarse en ser como la parte productiva de castaño y alguna otra cosita, pero para el ajá, lado más del sol que mostré antes, sí tirar los manzanos,
o otros árboles que requieran más sol, po, Ajá, como moverlos para otro lado. ajá. Que Ahí incluso hay viene, unos manzanos repartidos para la parte de adelante, unos desraízados, pero que están tirando para arriba porque no tienen competencia. Entonces, varios brotes que están ahí y que no les llega el sol directo. Entonces, quizás hacerle caso a eso mismo que estaba ocurriendo, poner esa atención y probar en otro lado. Como que sí, me hace harto sentido porque abajo de los castaños, como decís tú, no hay nada más que hojas de castaño. ajá, sí. Pueden haber chanchitos igual para quienes Sí, caleta de crían chanchos también, sí. en la crianza de Andan chanchos. jabalices. Ajá. Oh, Sí. jabalí huerta es un desafío, pero también es abordable. Habiendo gente sobre todo es bien abordable. Me acuerdo años atrás, en un jardín que me tocó cuidar, tenía una planta porfiada y yo la podaba y me tiraba las ramas hacia un lado. Le ponía tutores y cuerditas y usé un montón de estilos de tutores, de hecho. Así coligüitos cruzados, como unos que apuntalaban. Usé el hilito como que la planta está ahí, ¿cierto? Un hilo acá en el muro y acá otro que la jala, etc. Pero constantemente se me trataba de ir al camino. Y era bonita, yo no quería cortarla. Y resulta que en otoño, por los vientos, las nieves y todo eso, cayó hacia el camino, lo porfió. Y lo que hizo, tomó sus semillas y le hizo, bueno, y me las tiró hacia el camino. Y claro, con el tiempo me fui dando cuenta, sobre todo la primavera siguiente, que sus semillas brotaron al otro lado del camino, hacia allá quería ir. Y empecé a ver por qué, y era porque ahí tenía sol, y estaba el suelo mejor. En el camino en sí estaba compactado porque era un camino, pero en donde estaba y yo la quería mantener era bajo la sombra de otro árbol. Entonces ella hizo todo su esfuerzo por cruzar el camino. Y cuando vi sus bebés plantas al otro lado, pensé, ah, lo logró. Sí, sí. Me enseñó y ya ahí los dejo, ese era su lugar. Y pasa eso muchas veces. Tienes los castaños acá y manzanos tratando con sus ramas de ir fuera, como de escapar, como que tú los ves como tratando de ayúdenme. Y, y hacia allá tiran su descendencia, porque a lo largo de los años tú ves que se mueven. Y, y es De hecho, como los la manzanos naturaleza funciona. desraizados, perdón, los manzanos desraizados yo creo que me lo imaginé haciendo eso como, ¡pum!, cayeron como alejándose, como, es verdad. Además del viento, obvio, pero eso estaban haciendo, Es eso bueno, están haciendo. es bueno leer esas señales. Sí, está bueno. Y si yo, ¿puedes ponerme la foto del terreno acá, por favor? Sí, tienes que habilitar de nuevo Ahí está. la opción. Ya. Déjalo ahí como en macro, como una vista aérea grande. Y presiona R y N, las teclas. Voy. Si yo le pregunto al viento dónde tienen que ir las casas, ¿qué te diría el viento? El viento, ¿Cuál es tu viento predominante? ¿Viene desde el lago yo creo que no, de po. Yaifa? ¿Desde atrás, desde el Iquiñe? Viene desde acá, claro. Y ahí, ¿cómo entra Porque en el terreno? este es un cerro grande. Entonces así el viento. Parece una cara ahí donde está tu mouse, a la derecha. ¿Ves? A los añiques. Sí. Pero Ahí. sí, esa, una cara linda. Hola. Sí, este es un tremendo cerro. A ver, 1300 metros. Ajá. Baja 1800, 500 y nosotros estamos aquí como a 500. Entonces un desnivel de 500 metros. Es una pared gigante acá arriba. Está con ¿Cómo, nieve ahora. cómo les pega el puelche desde allá? ¿Se eleva Eh, desde atrás y no les da nada o pasa con turbulencia? Sabéis que pega pero poco, más en la parte alta. Porque Ajá. ocurre esto, mira. Sí, se Perdón eleva. que mueva rápido, pero No. para que se vea. Es así. Está como en un.
portezuelo casi, Eso de como así. esta lomita, baja y luego sube. Entonces está como aquí en un medio resguardado igual acá. Ajá. ¿Se Bien. entiende? Sí, se Entonces entiende. el viento yo creo que no es Y el tan viento que importante. va desde Coñaripe, ese que lleva la lluvia, ¿cierto? Claro, este que viene de acá. Esta ¿Todos misma, siguen ahí? sí, no, Sí. por lo que considero yo el viento es ¿Cómo fuerte les y da todo, ese pero viento que va desde Coñaripe? por lo que hemos estado allá, ese viento no se escucha en los árboles, en los cerros, pero no pega como en la parte baja, que es donde estoy trabajando yo acá, como en esta parte de acá. Está bien resguardada, siento yo. Y por las señales que hay, los árboles están más bien derechos y no hay indicios de vientos tan altos como acá, que si hay árboles más altos como botados, o acá. Pero no he preguntado a los vecinos, que es una variable importante en la parte de búsqueda. Por viento importante no le he preguntado eso. Le he preguntado por el agua, por el sol, pero por el viento no he tenido la oportunidad de preguntarle. Mira, estoy tratando de ver mi audio porque no escucho bien, pero mientras tanto, bueno, el ejercicio es preguntarle eh, a cada elemento sobre lo que está pasando en tu terreno, mientras yo lo Claro, resuelvo, por favor. Coñaripe bajo. Mm. vale. La chepita, dice la chepita, es la che. ¿Y qué es la Ahí, sí. chepita? Sí. Yo creo que es la ¿A qué le chépica. dice? Ay, está bien. Le Es como mandaron la nomás mitad del Pellaifa. Y el acceso lo tenéis por los añiques. por acá. A ver, mira, lo marco al tiro. Ya. Eh, Entretengamos un rato mientras el profe. Ya llegué, volví, estructura, ya les camino. escucho. Ahí Era está mi el camino. botón de micrófono. Ya, vale. Estoy por aquí. Y ahora nosotros estamos acá en Yancahue. Acá. Y acá el Ahí está viento el sí que Yuco. pega con todo. Claro, aquí Sí, estoy, pues. estoy arriba del yugo. Eh, Aquí sí que el viento pega con todo. Pero ajá. acá ya como que se disipa o este mismo cerro lo tapa. Ya. ¿Alguno ha hecho kayak o rafting? Yo. Sí. Oye, pero una pausa. ¿Y este Sí. cerro donde el que tú te estás montando, cuál es? Este. Este sí que. Culán. Cola. Vale. Listo, no pregunto nada más. Sí. Mira, deja Era para esa misma foto era ahí. para ubicarme. Ahí está. La Ya. dejo. Sí, si han hecho kayak o rafting o conocen el efecto Venturi, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? De- No. ¿Efecto Que cuánto? Venturi, No. que por ejemplo, si tenemos ya el Cerro Culán y ¿cómo se llama el del frente? No sé. Colán. No sé cómo se llama ese. Y ahí el cerro del Ah, frente. Claro. Entonces, y acá abajo tenemos el valle, ¿cierto? Así. Cuando viene una masa de viento así de grande, se ven las flechas, ¿cierto? Ahí, así de Sí. grande, y avanzan hacia ese encajonamiento, ¿cierto? Esta masa de viento ya suponte que tenga 10 kilómetros por hora. Cuando avanza y se mete en esos cerros, aquí se va a acelerar. Y todo este volumen de aire tiene que meterse ahí, entonces la cola que viene atrás de esa masa empujando va a hacer que aquí haya una garganta de montaña, yo dice, en esta parte, y aquí va a haber viento súper violento. Aquí en el valle no, porque va abierto, ¿cierto? Es como en el agua, cuando vas en un río calmo y luego se encogen las paredes y el río deja de ser hondo y se vuelve menos profundo, esas aguas son rapidísimas. Lo mismo pasa con el aire. Entonces, si le echas una rápida mirada con ese criterio, como a todos estos vallecitos y
cajones que hay hacia arriba, ¿cierto? Estos surcos, y te puedes hacer una idea de cuáles son los sectores de más viento en ese lugar. ¿Sí? Claro. Y Aquí tal vez, obviamente que los cerros intervienen, ahí hay que hacer como una especie de criterio. claro. Aquí se produciría lo que tú decís, que es donde estamos ahora nosotros, donde está mi casa ahora, Yancahue, ¿Y aquí. cómo está ahí? Dale un zoom a ver. Aquí el viento es... Aquí no hay invernaderos, po. Yo Claro. me preguntaba por qué. Y de hecho tenía ganas de hacer uno. Y ahora ya Ajá. entendí que no, pues. Ocupé los coligües para hacer un secador de ropa, en verdad. Ya los tenía pensados pero no da. Aquí estamos Sí. nosotros y claro, se produce esto. Está el chile bueno Y ahí y está sube aquí o baja. y aquí, pum, sí, te pega con todo. Sí. Y aquí se abre más y se encajona acá, yo creo. Lo que se produce Ahí acá, se calma en ese valle y sí, luego ahí se encajona otra vez. claro, y luego se encajona para el otro lado, así, por aquí tal vez. Pero acá como que siento que es como toda una gran muralla. Cortaviento. Sí, Entonces vuelve a tu terreno otra vez y pregúntale al viento dónde es bueno colocar la quinta, no, el huerto, ¿cierto? Y las casas. NR, claro. ¿Dónde sería bien colocar las casas y el huerto? Aquí está la casa que colocó el hombre hace mucho tiempo, que es la casa que tiene años ahí, Ajá. y No se le eh, voló. ha aguantado mucho y él Ajá. se preocupó de tener esta cortina que la Ajá. misma agua lo protege, el sol le Ok. pega por acá, y Cortaviento. acá tiene otra cortina cortaviento, entonces aquí está súper protegida esta zona. Bueno, Ajá. aquí los mismos castaños protegen por la parte sur, y del norte como que tampoco hay tanto, porque todo esto de quebradita hace un cortaviento bien bueno. Ok. Y si le preguntas al agua, ¿dónde debiera ir la casa? ¿Qué te diría? Así, sacándote el esquema de lo que hizo el dueño del propietario anterior. Claro, como te decía acá, hay una vertiente, un agua que sale de aquí mismo de la tierra y cae por aquí. Y desde En- donde sale está más alto a nivel o más bajo que las casas actuales. yo creo que esta, por ejemplo, esta que ya está construida, yo creo que está al mismo nivel. Se podría Ajá. transportar agua por gravedad. La nueva, Es que esto es un fogón que está casi al mismo ok, nivel de la casa. ok, Que de hecho lo construimos en el lugar donde estaba el fogón que tenía el hombre, porque le preguntamos a los vecinos dónde tenía el fuego y dijo que ahí mismo. ok. Así que lo hicimos así básicamente, no innovamos Eh, en esta parte. en ese espacio que es más de área humana, más intensa, ¿cierto? Más comunitaria quizás. Claro. ¿Dónde conviene entonces, pensando en el agua, si le preguntas al elemento agua, dónde conviene poner las futuras construcciones? Uy, yo creo que asociada a esta curva de nivel, por Pero, ejemplo, que irían ajá, por acá. ajá, Ya pensar en una casa acá sería como tratar de subir agua hasta acá. O claro, ver si viene agua de acá, que esto es una esponja igual, ajá, pero que no lo hemos no lo han barajado explorado. todavía. Ajá. Sí, Claro, ahí falta profundizar un poquito más el tema del de agua, sí, meterle datos de agua al Badin. Entonces, si sí. tienen lo que De hecho, veíamos que era aire, como cosa importante, es que cada función importante se respalde de más de un elemento. Entonces, si tienen dos fuentes de agua, sería mucho más apropiado. Si tienen tres y capturan agua con los techos, la casa de arriba le da agua a la casa que va más abajo. También eso sería una buena jugada, ¿cierto? Pensando en pregúntale al agua. Y si le preguntas a la Tierra, ¿qué te diría la Tierra? ¿Qué te conviene, Néstor? ¿Qué les pucha, conviene, chiquillos? esta es la capa que tengo más cosas, en verdad. En esta y en la del fuego, en la del aire y el agua, están todavía En desarrollo. en desarrollo. Ujú. En la capa de la tierra, como te mostré, ya está el mapa base, por ejemplo. Está el tema de las tecnoestructuras, está el camino, Ujú. que es esa línea roja, y lo que ya existe.
Oye, un paréntesis. Sí, ¿Hay estrategias para manejar los caminos? Si el camino es un río de agua, hay que desaguarlo, hay maneras. Ahí mismo Conafor México, búscate buena, lo voy a ver. maneras y, y voy a colgar como material un libro que se llama Cosecha de Agua y Tierra de Eugenio Gras y quizás algunos videitos de su trabajo y algo de Percival Jomans, porque ahí en el ejemplo que les mostraba en la pizarrita, lo más probable es que ese camino no haya tenido criterio hidrológico, ¿sí? Y que sea No, pues, un despiche de agua, que sea un, volviendo a la analogía de Gaia, ¿cierto? Un corte de una vena, una arteria que bypassea a la otra y anda, hay una hemorragia en esa parte. Entonces hay maneras de hacerle cirugía reconstructiva a esa hemorragia, ¿cierto? sí, pues aquí ocurre exactamente lo que tú dibujabas ahí delante, pues. Aquí va el agua, este río corría, o sea, aquí corría el agua hasta acá, Ujú. y hicieron el camino aquí, pues entonces lo corta. Se llevan el río. Hay que restaurar eso. Sí. Y Se va a justo en esta restaurar parte que es la mayor incluso. pendiente, Ajá, es donde está el problema. ajá. Que es, ¿Ves? Cuando metemos manos sin criterio, sí, muchas veces dejamos la cagada. ¿Sí? sí, Pero después se puede arreglar y los terrenos responden rápido, súper rápido. Impresionante, buenísimo. como todo vuelve y vuelve vegetación que se había perdido. Que lindo. Sí, esta gente que te cuento hacía milagros. El Bueno, Eugenio una vez le preguntaban por, no recuerdo qué puntualmente, pero dijo, a ver, deja ver. Y yo estaba al lado de la compu. Abre una carpeta de África, no sé. Y en África anda, no sé, con el fungo. Entonces, y había un montón de trabajo, granja tanto. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Y ellos lo que hacían, no sé, los antiguos decían que cuando niños, antiguamente había una vertiente ahí. Y luego de su trabajo técnico, ¿cierto? Nada de puro trabajo técnico, que la vertiente volvía ahí mismo. Y era, wow, no lo podían creer allá. Era extraordinario. Y claro, hay movimientos de reverdecimiento del desierto que trabajan bajo estos mismos principios. Luego, cuando entienden como la geomorfología, o más bien la hidrogeomorfología del territorio, empiezan a hacer trabajos con Keyline. Voy a compartirte pantalla ahora. Eh, ¿Han escuchado de Keyline? ujú, Sí. sí, No, yo Bueno, no. voy a mostrar una imagen nomás como para que se entienda de lo que estoy hablando, pero básicamente haces un levantamiento como de las curvas de nivel y levantamiento así sea con GPS o nivel láser o manguera de mano o, o arco Inca y ya con eso entiendes cómo funciona, están viendo, ¿cierto? Ujú. Y esta es una vista aérea y cada una de estas curvas está ligeramente desnivelada. Entonces voy a poner como ejemplo el que aquí en esta parte había un valle y el agua tendía a irse por aquí hacia abajo. ¿Ven mi flechita? ¿El mouse? Como una M, las puntas de la M ya eran los valles en mi ejemplo. Acá también. Entonces el agua se iba por ahí y bajaba recto en esta parte. Entonces lo que hicieron, aguas arriba, pero siguiendo la misma curva de nivel, aquí en la unión, ¿cierto?, de la M, tomaron una curva que va entre el 1 y algo por ciento, depende del tipo de suelo. Si es arenoso, tienes que darle un poquito más de inclinación a que si es arcilloso. Entonces, para que viaje un poquito más rápido y no se quede frenado. Y en la arcilla hay que frenarlo un poquito, entonces menos inclinación. Entonces, básicamente, lo que terminan haciendo, y me doy yo, ¿cierto? Ujú. Quiero mostrar la pizarra. Ya lo que terminan haciendo, en ese mismo ejemplo, cerro, cerro, que las aguas que se venían aquí se iban rápido, o por la carca o por donde sea,
las cortan aquí y la traen hacia acá. Entonces el agua viene hacia así, de aquí hacia acá. Pero de una manera tan suave en la que logra infiltrar. Entonces tienes montones de micro túneles, ¿cierto? Infiltrando agua. Y eso lo hacen con algo que le llaman arado topo. De hecho, el Percival Llomas es conocido por el arado Llomas. El arado Llomas no voltea a la tierra, sino que es como un zapato, así, con una barra que lo sostiene. Entonces ese zapato entra al suelo y lo abre y genera una especie de surco. Corta y abajo hace un camino así. Y el agua circula por esa parte, porque a eso le dan un ligero desnivel. Entonces son como tuberías de agua que cada vez que llueve se recargan. ¿Sí? Voy a compartir otra foto para que se entienda un poco más. Entonces lo que logran hacer con eso, frenan la escorrentía totalmente y almacenan agua en la pradera, en la pastura. Y con eso, finalmente, con el paso del tiempo, van logrando hacer que la capa vegetal vaya creciendo. Porque la técnica es básicamente esta: tienes el suelo, tienes el pasto, y tomas las raíces, mides la profundidad y le das un poquito más abajo, la altura del arado. Entonces el agua, como cae ahí, circula ahí, las raíces del pasto se van un poquito más profundo. Y cuando crece el pasto en raíces, también crece acá arriba, sobre todo si tiene el abastecimiento de agua que necesita, porque esto produce un efecto como de infiltración de agua, ¿cierto? El agua se mueve, además de gravedad, se mueve por capilaridad en el suelo. Entonces termina irrigando y el arado siguiente, el siguiente diente del arado, ¿cierto?, pasa ahí. Eso lo hacen al primer año. El segundo año ya tienes las raíces hasta esta profundidad. Entonces lo mismo, mides las raíces y le das un poquito más abajo a la pata del arado. El segundo diente va a pasar ahí, ¿cierto? Vuelve a crecer la raíz, mides nuevamente y el tercer año pasas la pata un poco más acá y esas marcas se notan de un año para otro. Se siguen notando. Y tienes el efecto de que crece aquí y crece arriba. Y si usas como la manera de pastorear que ocupa el Alan Savory, que es que nunca el pasto lo cortan hasta abajo, sino que siempre lo dejan al menos un puño, y que nunca tienen un potrero abierto, sino que los animales van en una densidad de 4 metros cuadrados por animal, que eso es súper junto, súper junto. Y que lo que hacen básicamente, el terreno entero lo dividen en sectores. Nunca son así, ¿cierto? Porque consideran, hacen análisis de sectores y ven si sale una hierba venenosa aquí y en qué meses la anulan. Ven si aquí hay más humedad, va a haber pasto creciendo más rápido, entonces le dan un poquito más. Si acá arriba se seca mucho, entonces es una tabla que hay que irla adaptando. Pero básicamente ponen a pastorear aquí, los animales destruyen ese espacio tan juntos que están, pero nunca cortan el pasto tan chico porque tú lo sacas rápidamente. Y pisotean y cagan ahí mismo y lo dejan todo como minado. Entonces luego, al día siguiente, acá, siguiente, y aquí nunca tocas tú otra vez. Hasta 90 días al menos que le das de reposo. A los 90 días eso ya está gigante otra vez. Y más grande de lo que era anteriormente. Y con ese sistema, el suelo crece. Y hay un sistema, básicamente descubrieron ese sistema porque dicen que había alguien que le tocó estar en la guerra en África y lo dejaron cuidando una trinchera. Estaba ahí escondido mirando todo el día que pasaba. Y dice que pasaban los animales silvestres, salvajes, ¿cierto? Y atrás venía el león.
dejaban pisoteado todo, arrancaban, venía el pasto crecía, volvían los animales, volvía el león. Y así había pasto, animales, león permanentemente. Hasta que llegó un campesino, hizo un potrero, puso sus animales, los tuvo ahí hasta que destruyeron el lugar, cambió 3 lados del potrero, los puso al ladito y así se fue avanzando. Y la persona que miraba iba tomando nota. Y se dio cuenta que nunca más volvió a crecer pasto ahí. Hasta que volvió el ganado silvestre, pisoteó, cagó, hizo lo que tiene que hacer, vino el león y se escaparon. E inmediatamente el pasto volvió a salir. Y alguien se preguntó a qué está pasando algo. Y se dieron cuenta también que el mismo efecto que está pasando por sobrepoblación de animales, por sobrecarga, se genera por no pastoreo. Por gente que dice, no, aquí pastorearon mucho, hay que sacar los animales. Y esas praderas que no son pastoreadas también se deterioran de una manera parecida. Se envejecen, la sucesión que viene invade, el pasto se lignifica, ¿cierto? Se vuelve como un tallito largo y después se evapora, hay peligro de incendio y todo un asunto. El carbono que se fue secuestrado vuelve a la atmósfera y no se queda ahí. Y el que cae va formando una capa impermeable. Entonces, en el video que voy a colgar igual, de Alan Savory, él cuenta su experiencia con esto, cómo descubrieron el sistema y lo importante que es. También en la Patagonia, en el sur, están haciendo algo que le llaman reverdecer de la Patagonia, creo. Y si les interesa mucho el tema, puedo colgarlo igual, donde están restaurando estos terrenos que fueron antiguos fondos ovejeros que se están desertificando, pero hay gente que está aplicando manejo holístico de ganado. En Chile ya se está haciendo. Sí. Eso sobre las pasturas, ¿cierto? Sobre el manejo de bosque igual tiene su ciencia, pero teniendo esos criterios como de qué te diría el agua, ¿cierto? ¿Qué te diría el viento? ¿Qué te diría el suelo? ¿De dónde ubicar y qué especies? Y sigues como la línea de las sucesiones. Y ya estás dentro de un marco que te puede contener y cometes menos errores al momento de diseñar. Si quieres realmente ir a la segura, y hay que estudiar cada caso en sí y alimentarlo con más información. Es solo eso, el mismo esquema del BADIN te sirve para ir hilando más profundo. En el caso del ejemplo del Néstor, a lo que tiene que hilarle fuerte es a la zona urbana, porque ahí es donde va a comenzar, ¿cierto? El asunto de necesitar levantamiento de datos más finos. Puede ser una geomensura, ¿cierto? Levantar curvas de nivel y ahí sí saber mucho más lo que está pasando, comparado con el bosque, que ahí no es tanto. A futuro quizás, pero por ahora ahí es el corazón del asunto. Y también voy a colgar información sobre, bueno, algunos ejemplos de diseño hidrológico, que el tema del agua igual es bien amplio, pero básicamente tiene que ver con entender su ciclo natural, estos efectos que les estaba contando, con entender técnicas de captación, de almacenamiento, transporte, filtrado, purificación, uso eficiente, saneamiento y restauración de los ciclos naturales. Eso es, entendiendo cómo funciona cada ciclo, pues luego tú comenzar a restaurarles, a hacer ese pequeño truquito, ¿cierto? Poner ese tronco atravesado, la curva de nivel, que te hace que se frene la escorrentía, por ejemplo, son trucos que a la larga generan un efecto restaurativo gigante. ¿Sí? Y entonces, pero eso mismo sale en el libro del que te habla Eugenio, que voy a compartir. Entonces, les encargo estudiarlo para más adelante. Y me gustaría tuvieran como tarea hacer el cálculo de cuánta agua cae en sus terrenos y cuánta agua pueden capturar, agua lluvia, desde los techos. En donde estén, aunque estén en un departamento, cuánta agua hay
en el techo, que podría disponer de ella. Sí. Y alguien Pero más, sí, eso, sí. disculpa, eso es como para el ejemplo de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, en lo de Néstor tendría que verlo en el fogón y la casa, o en la casa que nosotros estamos usando ahora solo como ejercicio. En el fogón y la casa, solo como Ah, ejercicio. Sí, para que aprendan ya, el cálculo matemático. Sí, ok. Oye, solo por pero, eso. y Sí, quizá yo me perdí una parte, pero el cálculo así como milímetros promedio de los últimos 5 años versus superficie con recolectores de agua lluvia, por ejemplo. que si yo te pregunto cuánta agua cayó en los últimos 5 años, ese dato te sirve. Pero si te digo de cuánta agua dispones en Sí, el pues, verano, yo te voy a ya. preguntar en febrero, cuánta agua dispones en los meses secos, mejor, en tu Ya. techo. Y ahí Y viene el siempre, en número, general porque se planifica en función del punto crítico, ¿no? sí, sí, porque en invierno nadie... Bueno, sí se puede capturar agua del techo para usarla en el baño. Si estáis pagando agua potable y tirándola al baño, se puede hacer. Y ahí, o podrías usarla para la ducha y ahorras dinero, pero no es vital. Si vas a invertir en un estanque, vas a invertir en la estructura, en colocar las canaletas y todo el asunto, punto crítico. Sí, Oye, una pregunta, sí. para adelantarme, nada que ver. ¿Ah? Las canaletas, ya no nos quedan pocos minutos, lo hablamos cuando vayamos al proyecto específico, te pregunto aparte. Tiene que ver con la materialidad de las canaletas para el colector de agua lluvia Ajá, y los sí, excipientes. claro, eso tiene que ver más con el grupo del agua, que tú de hecho estás en él. Pero Sí, más específico. sí. Sí, y no sé qué más. Y sobre tu estudio de caso, Majo, la misma pregunta que le hice al Néstor, los últimos Eh, minutos que quedan. Algo que hayas visto novedoso, algo sí, que no te hayas dado cuenta, no te habías dado cuenta antes. yo, o sea, básicamente en el caso mío es como precipitar una conversación con la familia con la cual yo vivo, que es cuál es el... Te mandé al WhatsApp el dibujo, lo hicimos a mano, porque somos muy desconfiados de la tecnología. Ajá, me parece. Y, pucha, a ver, se los muestro así, no se ve mucho, pero se los puedo mandar al WhatsApp grupal. Ujú. Y en ¿Qué es la línea realidad, negra? a ver, espérate. Está dibujado el dibujo del camino. Al camino. Ok. Ay, espérame, ¿cómo lo consigo compartir pantalla? Compartir pantalla. Y yo voy a abrir el archivo. Curso del escritor. Pero básicamente yo voy mucho, o sea, voy a pie, fue muy raro. Como que entendí lo primero Ujú. y después me fui a mi tarea en específico porque estoy hablando con mi papá, porque nosotros como que nuestro proyecto realmente lo necesitamos implementar porque para adelantarnos para el verano, que nos quedamos siempre con Cortos de agua. cortos de agua, Ujú. entonces estábamos viendo como el tema de los niveles entre la toma de agua y la casa Ajá. y cómo hacer para... Ay, ahí lo logré, ¿o no? No, parece que no. Bueno, no importa. Mándame contando. Sí, es que de ahí me fui al trabajo específico, pues que era como que convenía priorizar en función de ahora que tenemos acceso a lluvia, si era Ujú. mejorar los estanques de captación, cosas tan básicas como si el cemento funcionaba bien, nos convenía poner uno de 1000 litros antes de la captación de los otros dos que están malos, Ujú. hacerles tapa, o dónde poner un estanque que tenemos de 1000 litros de esos de plástico, de ¿cómo se llama esto? Sí, hay plástico, hay de fibra de cemento igual. Sí. Y, y al final llegamos a la conclusión, es que mi viejo es ingeniero eléctrico, pero le encanta maestro chasquilla, entonces como que me está dando algunos datos para Nos queda menos de un minuto. ver cómo priorizar. Sí, cómo priorizar la Ah, infraestructura. pero eso es trabajo que hay que Eso, terminar en el entonces me dediqué más a lo estudio práctico. de caso. Ahora tengo que... Eso tiene que estar ahí con lista de materiales y Claro. todo, y números Sí, es que en del el estudio de caso. diseño predial como que... Exacto.
En el diseño predial no me metí mucho porque en el fondo lo único que me permitió es sistematizar la experiencia del lugar que estoy habitando, porque es un diseño predial que me antecede y que me va a estar a posterior mío. Y los ejercicios como de hacer esta lectura como de las Es que capas de agua, de sí, información del agua, sí. viento, del sol, El de los vientos, ¿lo vientos, donde completaste? venían el viento, sí.